Hola. Hoy nos metemos de lleno en una zona del cuerpo que, bueno, a menudo ignoramos hasta que duele. El cuello. Mm, Vamos a explorar la importancia, crucial, del posicionamiento de la cabeza a las cervicales para nuestra biomecánica y, al final, para nuestro bienestar. fundamental, sí. Y para esta exploración tenemos una fuente de conocimiento, pues, bastante inesperada, la verdad. Ajá. Se trata de extractos de una entrevista con Gandour, que es un caballo. Sí, como suena. Sí, han oído bien. Un caballo que comparte, bueno, a través de quien lo interpreta, claro, su perspectiva sobre biomecánica, tensión, conexión corporal. Es curiosa, ¿verdad? Vale, vamos a desgranar esto. El objetivo es sacar las perlas de sabiduría de esta perspectiva equina Mm, y ver cómo nos iluminan a nosotros en nuestra experiencia humana. Buscar esos paralelismos que a veces son sorprendentes y nos ayudan a entender mejor el cuello y, bueno, cómo se relaciona con todo lo demás. Es que es una perspectiva fascinante, sin duda. El cuello humano, a ver, es una maravilla de ingeniería, ¿eh? Pero también es increíblemente vulnerable. Sí. Piensa que sostiene una cabeza de unos 5 kilos, Ujú. permite una movilidad enorme, pero claro, también es donde acumulamos, muchísima tensión, ¿verdad? Totalmente. Las horas frente al ordenador, el estrés, parece que todo va a parar ahí. Sí, es el primer sitio. Y lo realmente interesante aquí es cómo la sensibilidad de un animal como el caballo, Ujú, que está tan conectado a su cuerpo, a su entorno, ujú. pues nos puede ofrecer una metáfora viva, su percepción de los microajustes, de cómo una tensión en una parte afecta al todo, pues puede despertar nuestra propia propiocepción. Esa palabreja. Sí, esa capacidad, que a veces la tenemos un poco dormida, de sentir nuestro cuerpo desde dentro, ¿no? De saber dónde estamos sin tener que mirar. Gandour entra directo al tema, desde su punto de vista equino, la posición de la cabeza. Bueno, dice que nunca es un asunto aislado, no es solo pon la cabeza aquí. Claro. Depende, dice, de un equilibrio muy delicado entre varias cosas. La longitud, la forma de su cuello, ¿vale? Pero también la flexibilidad de lo que llaman la cruz, Ajá, esa zona clave. justo entre los omóplatos, donde arranca el cuello. También la movilidad de la unión entre cuello y tórax, la charnela cérvico-torácica que llaman. Mm, Y algo que me parece fundamental, la confianza que tenga en quien lo guía. eso es muy importante en los caballos. Sí. Y aquí lanza una idea potentísima que creo que a nosotros nos resuena mucho. Una cabeza bien llevada, dice Gandour, empieza por un dorso libre, Fíjate. una espalda que puede moverse con fluidez. Y esa libertad dorsal, a su vez, nace de una intención suave y clara por parte del guía, del jinete en su caso. Esa que viene de abajo, ¿no? Describe la nuca del caballo, la parte alta, justo detrás de las orejas, como increíblemente fina y sensible. La llama un relé y barómetro. ¿Qué imagen? Un relé y barómetro del estado general del caballo. Exacto, un barómetro. Si hay tensión en el cuerpo, si hay miedo, si la comunicación con el jinete no es clara, la nuca lo refleja. Al momento, se tensa, se bloquea. Y Gandour advierte sobre esto. Si se tira de las riendas bruscamente o si se le fuerza a una posición que no es natural, pues el caballo no tiene más remedio que compensar. Claro, busca la manera. Y esa compensación genera rigidez. Pero en todo el cuerpo, ¿eh? No solo en el cuello. Y subraya algo crucial. Son los microajustes. Esos cambios sutiles que a lo mejor el jinete ni nota. Ujú. Los que marcan la diferencia entre un movimiento ligero, fluido, y una tensión que se va acumulando ahí, en silencio. ¿Ya? ¿No nos pasa eso a nosotros? Tensiones que ni sentimos hasta que ¡zas! Dolor. Totalmente. Y la analogía que Gandour traza con los humanos es brillante. Habla de nuestra cabeza, esos 5 kilos más o menos. Sí. Si esa cabeza no está bien alineada sobre la columna, si se nos va para adelante, como pasa tanto con las pantallas, Sí. la nuca se convierte en la víctima principal. ¿Y qué pasa? Pues los trapecios, esos músculos que van del cuello a los hombros, se ponen en tensión crónica casi. Los que siempre duelen. Esos. Los hombros tienden a subirse hacia las orejas. Y la respiración, pues se vuelve más corta, más superficial. Se queda aquí arriba en el pecho. Es la típica imagen, ¿no? La persona estresada o súper concentrada en el ordenador, cabeza pa'lante, hombros encogidos. Justo esa. En cambio, Gandour explica que cuando la cabeza está bien alineada, reposando sobre su eje natural, se siente como una continuación lógica, ligera,
de la columna. Mm, Y aquí mete un matiz importante, que conecta mucho con enfoques como Pilates o Feldenkrais. No se trata de forzar un alineamiento correcto. Nada de posturas rígidas, militares. no es apretar. No. Se trata más bien de permitir que emerja ese equilibrio natural, de encontrar la organización interna que sostiene la cabeza sin esfuerzo. Eso de dejar emerger es clave. No imponer, facilitar. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo esa mala gestión del peso de la cabeza, día tras día, año tras año, no afecta solo al cuello, Claro. repercute en toda la cadena postural, la espalda, la pelvis, incluso en cómo caminamos o nos sentamos. Por eso Gandour menciona que los principios de algunos métodos de movimiento consciente, como el Pilates, bueno, pues pueden ser una vía excelente para redescubrir esa sensación de alineamiento natural. Ujú. Esa sensación casi olvidada de que la cabeza puede flotar ligera sobre los hombros. Gandour también nos da una visión interesante de la anatomía cervical, ¿sabes? Distingue entre las vértebras de arriba y las de abajo. Ajá, Se centra mucho en las dos primeras, C1, el atlas, y C2, el axis, que están justo debajo del cráneo. sí, Las llama el vestíbulo de la conciencia corporal. Otra imagen potente. es buenísima. Dice que son cruciales para la finura del gesto, para esos micromovimientos de rotación y de asentir suavemente con la cabeza. Y es que esa zona es fundamental. El atlas y el axis tienen una forma única, especial, que permite muchísima rotación y una pequeña flexión y extensión, como un cardán casi. Ah, mira. Es lo que nos deja girar la cabeza para mirar a los lados o hacer ese pequeño gesto de sí. Y Gandour advierte que si este segmento C1 C2 se bloquea por tensión o por un golpe, lo que sea, Uf. todo se vuelve confuso para el cuerpo. Afecta al equilibrio, a la coordinación, incluso a la capacidad de dirigir la mirada con precisión. Se pone realmente interesante. Gandour destaca un movimiento humano que, bueno, a menudo pasamos por alto porque es muy pequeño. El gesto de asentir. Ujú. No el cabeceo grande, sino esa mínima flexión craniovertebral casi invisible. Como si quisiéramos decir sí, muy sutilmente, acercando un poquito a la barbilla a la garganta, pero sin bajar toda la cabeza. Ya sé cuál dices. Gandour lo describe como la clave para una movilización inteligente y segura del cuello. ¿Y por qué es tan clave ese pequeño gesto? A ver. Porque según Gandour, activa selectivamente los músculos flexores profundos del cuello. Los de dentro. Eso es. Piénsalo. No es un movimiento grande, no es espectacular, pero es como despertar la musculatura estabilizadora más íntima del cuello. Prepara el terreno para movimientos mayores, como levantar la cabeza si estamos tumbados. Ujú. Pero sin desequilibrar todo el sistema, sin que los músculos grandes, los superficiales, tomen el control desde el principio. Gandour lo llama la primera respiración del cuello. Es fundamental. Me encanta esa idea de la primera respiración del cuello. Y esto nos lleva directos a la jerarquía muscular que describe Gandour, que es perfectamente aplicable a los dos, caballos y humanos. Habla de dos grandes equipos de músculos en el cuello. Exacto. Por un lado está el equipo profundo, músculos como el longo del cuello, el longo de la cabeza, los pequeños suboccipitales justo debajo del cráneo. Los que no se ven. Eso. Son más pequeños, pegados a las vértebras. Su función principal es la estabilidad segmentaria, o sea, mantener las vértebras bien alineadas entre sí y guiar el movimiento fino, preciso. Vale. Idealmente deberían ser los primeros en activarse en movimientos suaves, controlados, como ese asentimiento sutil. Son los directores de orquesta silenciosos, digamos. Y por otro lado, el equipo superficial, ¿no? Los que notamos más. Efectivamente. Ahí tenemos a los grandes jugadores. El trapecio superior, ese que siempre culpamos de la tensión en los hombros. El famoso trapecio. El esternocleidomastoideo o ECOM. Esos músculos prominentes que van de detrás de la oreja a la clavícula y el esternón, que se ven mucho al girar la cabeza. Sí. Los escalenos, a los lados del cuello. Son músculos potentes, necesarios para movimientos más amplios, para girar la cabeza con fuerza, inclinarla, estabilizarla. ¿Son útiles? Claro que sí. Pero ¿cuál es el problema entonces, si son necesarios? El problema surge, según Gandour, cuando este equipo superficial se vuelve dominante, cuando intenta hacer el trabajo fino que le corresponde al equipo profundo. Ah. Y esto pasa muchísimo por estrés, malas posturas, fatiga. Los músculos profundos se inhiben, como que se duermen, y los superficiales, que no están hechos para ese control sutil, toman el mando.
¿Y el resultado es? Pues lo que todos conocemos. Cuello crispado, sensación de bloque, respiración más alta, más torácica, y esa tendencia a llevar la cabeza adelantada, la cabeza de tortuga. Es una señal clara de desequilibrio en esa jerarquía. Gandor incluso menciona músculos específicos de los caballos, como el brachiocefálico, que conecta cabeza y hombro. Dice que si está tenso, puede fijar toda la base del cuello. Imagínate. ¡Wow! O el esplenio y el semiespinoso de la cabeza, músculos que permiten al caballo llevar la cabeza con elegancia, pero que se sobrecargan muchísimo si el dorso del caballo está rígido y no ayuda a sostener. Y aquí vuelve a insistir en su mensaje central, que es casi un mantra. La nuca, el cuello, nunca están aislados. No. Su estado depende fundamentalmente de la libertad y el soporte que recibe del dorso, de la espalda. La nuca es una pasarela, dice él. Una pasarela. Un puente vital entre la cabeza y el resto del cuerpo. Y esto, claro, nos plantea una pregunta importante a nivel personal. ¿Somos conscientes de cómo iniciamos los movimientos? ¿Sentimos si empezamos desde esa profundidad estabilizadora o si directamente tiramos de los superficiales y generamos tensión sin necesidad? Para pensarlo, ¿eh? Es algo para reflexionar en el día a día. Esa conexión global es absolutamente central en la visión de Gandó. Insiste en que la cabeza, para estar bien y moverse libre, necesita sentirse en continuidad con la curva natural de la columna torácica, la parte alta y media de la espalda. Claro. En los caballos, dice, esto significa que no hay que forzarles a recoger el cuello demasiado ni a llevarlo tenso hacia atrás. Ujú. Y la traducción para nosotros, pues es directa. Si nuestra columna dorsal está rígida, fijada, dice Gandour, por ejemplo, por pasar horas encorvados tecleando, ¿Lo típico? es casi imposible que el cuello esté libre y bien alineado. La nuca, pues inevitablemente tendrá que compensar esa falta de movilidad de la espalda. Es una cadena. Claro, la rigidez en un punto genera compensaciones en otros. Y el impacto no se queda solo en dolor de cuello, afecta todo el equilibrio postural, a cómo distribuimos el peso, incluso a nuestro eje visual, a cómo vemos el espacio. Es que está todo conectado. Gandour propone una imagen sensorial muy útil para esto. Sentir el cráneo como flotando hacia arriba, alejándose del sacro, el hueso al final de la columna, como si quisiéramos crear espacio entre cada vértebra. No es estirar a la fuerza, es más una intención de alargar desde dentro. Y otra idea que me pareció fascinante, iniciar el movimiento desde la mirada. Así, Gandour sugiere que dirigir la mirada activamente hacia donde queremos movernos ayuda a organizar los circuitos neuromotores de forma más eficiente, como si la intención visual preparase al cuerpo para moverse mejor, con menos esfuerzo. sensoriales, con ejercicios específicos de pilates. Parece que se los comentaron en la entrevista. ¿Sí? ¿Se detienen tres en particular? El primero es la flexión craniovertebral, ese pequeño asentimiento del que ya hemos hablado. Gandour la describe como una joya de precisión, ¿Por qué le da tanta importancia a ese gesto tan pequeño? porque encapsula esa idea de activación profunda y sutil. Describe el ejercicio, tumbado boca arriba, cabeza bien apoyada, y haces ese mínimo gesto de asentir, casi invisible desde fuera. Pero internamente dice, es inmenso. Consigue activar específicamente esos músculos profundos del cuello, el longo del cuello, el de la cabeza, que suelen estar inhibidos. Los dormidos. Esos. Y el mismo y el bulbo ayuda a relajar la tensión de los superficiales como el isquem o los escalenos. Es como enviar una señal muy clara al sistema nervioso. Estoy aquí, estoy centrado, listo para moverme desde la estabilidad. Es una invitación directa a la conciencia corporal. Y hace una analogía equina preciosa, ¿verdad? Sí, sí. Dice que ese leve asentimiento que a veces hace un caballo en reposo, cuando está tranquilo pero atento, no debe interpretarse como sumisión. Es más bien una señal de escucha, de vigilancia relajada, de conexión con su entorno, una nuca receptiva. Qué bonito. El segundo ejercicio que comenta es la preparación modificada de abdominales, el Modified Ab Prep de Pilates. Ajá. Gandour la ve como un ejercicio clave para conectar la parte de arriba y la de abajo del cuerpo, pero de forma segura para el cuello. Claro. La idea es que, una vez que has encontrado esa estabilidad inicial con el asentimiento, puedes empezar a enrollar suavemente el tronco hacia arriba, como en un abdominal, pero manteniendo el cuello largo, sin tensión, como si la cabeza descansara en una hamaca que sujetan las manos. Lo describe no como una contracción abdominal bruta, ¿sabes? Sino más bien como una onda o una espiral que nace desde el centro. Ah. El abdomen se activa así, pero de forma conectada,
permitiendo que el tórax se flexione sin que el cuello pague el pato. Sin forzar ahí arriba. Eso es. Gandour llega a decir, medio en broma, medio en serio, que desearía que sus jinetes hicieran este ejercicio antes de montar, Anda. porque cree que mejoraría enormemente su asiento, su equilibrio y la comunicación con el caballo. Imagínate, jinetes haciendo pilates antes de montar. Gandour estaría encantado. Pues sí. Y el tercer ejercicio es la brasa modificada, el Modified Breaststroke. Ah, sí. Para Gandour, este ejercicio que se hace tumbado boca abajo representa la nobleza del movimiento. Nobleza. Sí. Aquí, el movimiento es de extensión suave de la columna, como si quisiéramos alargar la coronilla lejos del coxis. La clave, según Gandour, es que la mirada guíe el movimiento. Otra vez la mirada. Sí, mirar ligeramente hacia adelante y arriba inicia la extensión, pero sin forzar el cuello hacia atrás. Se trata de sentir cómo la caja torácica se abre, cómo el esternón se proyecta adelante, pero manteniendo el cuello largo, como una continuación natural de la curva de la espalda. O sea, que no es el típico arquear la espalda a lo loco. Para nada. Las escápulas deben deslizarse suavemente hacia abajo y hacia la columna, estabilizando la base del cuello. Gandour lo describe como una subida interior. Me gusta eso. Un alargamiento axial, no un empuje forzado contra el suelo. Y de nuevo la analogía equina. Es como cuando un caballo se ergue, elevando un poco el cuello y la cruz, no para aparentar o tensarse, sino porque está respirando profundo, expandiéndose desde dentro. Lo llama la elegancia del interior. ¡Qué poético! Es una visión muy poética, sí, pero biomecánicamente muy precisa sobre cómo encontrar una extensión saludable, sin compresión cervical. Es increíble la profundidad que saca de estos movimientos. Y basándose en toda esta comprensión tan fina de biomecánica, de conexión cuerpo-mente, Gandour da algunas recomendaciones muy valiosas para cualquiera que guíe a otros en el movimiento. Sí. Profesores de pilates, yoga, fisios, entrenadores. El mensaje principal es que el objetivo no debe ser imponer una postura correcta y estática desde fuera. No, eso no funciona. Sino más bien guiar a la persona hacia la conciencia de su propio eje, de su propia organización interna, facilitar que descubra su equilibrio. Eso es. Y para eso, Gandour recalca la importancia fundamental de elegir las palabras con cuidado. Las indicaciones verbales pueden cambiarlo todo. Totalmente. Por ejemplo, en lugar del típico «mete la barbilla», que a menudo crea tensión en la mandíbula y comprime delante, Sí. propone algo como «deja que tu nuca se alargue» o «siente espacio detrás de tu cuello». La sensación es completamente diferente. O en vez de un imperativo como ponte derecho o hombros atrás, que suelen generar rigidez. Sí, te pones tenso. Sugerir imágenes más orgánicas, como deja que tu cabeza flote ligera sobre los hombros o permite que tus omóplatos se deslicen hacia los bolsillos traseros. Es invitar al movimiento, no ordenarlo. Y otro punto que me parece crucial, respetar los ritmos y las sensaciones de cada uno. Gandour insiste en que un movimiento que por fuera parece pequeño, discreto, no significa que no sea internamente profundo o efectivo. A veces son los más potentes. Exacto. A veces los cambios más grandes ocurren en esos microajustes que apenas se ven, en esa activación de la musculatura profunda. Hay que dar tiempo y espacio para esa exploración sutil. Totalmente de acuerdo. Esa sutileza, tanto en cómo se guía el movimiento, con palabras, con imágenes, como en la propia ejecución por parte de la persona, puede tener un impacto enorme. Ya. Es lo que permite que el sistema nervioso aprenda y reorganice patrones posturales, de movimiento, que quizás llevan años ahí. No se trata de forzar al cuerpo a una forma ideal, sino de invitarlo a encontrar un camino más eficiente, más equilibrado, más conectado. Un diálogo con el cuerpo. Eso es, un diálogo, no una imposición. Entonces, si intentamos destilar la esencia de esta exploración a través de la perspectiva de Gandour, ¿qué nos llevamos? Creo que la idea central es que el posicionamiento de nuestra cabeza, la salud del cuello, no es solo una cuestión mecánica de alinear huesos. Es un espejo. Un espejo, sí. De la totalidad de nuestro cuerpo, de cómo usamos la musculatura, de la conexión neuromuscular, e incluso refleja nuestro estado interno, nuestra tensión, nuestra calma. Y que abordarlo requiere mucha más conciencia y sutileza que fuerza bruta o rigidez postural. No se trata de sujetar la cabeza en su sitio.
¿No? sino de permitir que encuentre su equilibrio natural, sobre una columna libre y bien soportada desde la base. Gandour concluye con una reflexión que me pareció realmente hermosa. Dice que la cabeza es como un timón. Sí, Ajá, pero un timón que no debe dirigir por sí solo. Debe estar siempre alineado y en comunicación con el resto de la embarcación, con el todo. Ya seamos humanos o caballos, dice, el movimiento coordinado, expresivo, nace en la intención, se afina en la sensibilidad de la nuca, ese relé y barómetro, y se expresa a través de toda la columna. Lo llama una poética de lo vivo. y es una imagen final muy potente. Y conecta con otra cosa que dice Gandour sobre ese pequeño asentimiento de cabeza, el hochement de tête, como lo llama él. Sí. Él insiste en que no es un gesto de sumisión, ni en caballos ni en humanos, cuando lo exploramos conscientemente. Lo describe, y esto me parece precioso, como una reverencia al equilibrio. Una reverencia al equilibrio. ¡Qué bonito! Un reconocimiento interno a ese eje que nos sostiene. Vaya. Exacto. Y quizás esa idea nos deje con una puerta abierta para la exploración personal, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado hoy. Mm. Si ese gesto mínimo puede ser una reverencia al equilibrio, podríamos plantearnos esta pregunta. ¿De qué manera explorar conscientemente los movimientos sutiles y la propiocepción del propio cuello podría influir en la percepción personal del equilibrio? Ajá. No solo físico, sino también de la presencia y la calma en medio de las actividades diarias. Es una invitación a sentir, a experimentar, más que a analizarlo solo con la cabeza. Una invitación a conectar. Eso es, a conectar.